RTN23 agradecemos su preferencia y su sintonía que usted nos mantiene a nivel nacional, porque le recuerdo, estamos en todo el país en más de 600 empresas de cable y estamos en la región central en frecuencia abierta UHF canal 23, la frecuencia que usted debe sintonizar para noticias y programas de contenido. Iniciamos uno de estos programas, El Rostro de la Noticia, media hora para el análisis de temas de interés nacional en voz de expertos. Hablemos hoy sobre el presupuesto de la nación para el siguiente año, para el siguiente ejercicio. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto dinero puede tener Guatemala luego de haberse descubierto este caso, la línea en el cual se decía que mucho del dinero que debía ingresar a las arcas del país se iba para otro lado? Pero un análisis completo lo tenemos aquí a continuación con el licenciado Pedro Miguel Prado, quien es coordinador del equipo de consultores e investigadores del área económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. A usted y gracias por estar con nosotros. ¿Qué características especiales encontramos para este presupuesto que debemos analizar y se debe aprobar en el 2015 y que afectará al 2016? Creo que la coyuntura política, el tema del evento electoral que se tuvo el pasado 6 de septiembre y la segunda vuelta que se tendrá el 25 de octubre, pues le da un matiz especial al análisis y discusión en el Congreso de la República de este proyecto de presupuesto para el año 2016. Creo que es una característica especial que se da obviamente cada 4 años. Y respecto a lo que ha sucedido en los últimos tiempos en cuanto a la recaudación, que se dice que no estaba llegando a donde debía, ¿esto cómo puede afectar? Sí, pues este año lamentablemente, tras conocerse los casos de corrupción, pues la moral tributaria del contribuyente pues fue seriamente dañada. En ese sentido, creo el tema de la transparencia ha cobrado mayor relevancia, la transparencia en la gestión pública y también el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que no ha podido alcanzar las metas que se había trazado inicialmente. En esa línea de análisis, diría yo que el tema del Congreso de la República es muy importante en cuanto a la revisión de esas estimaciones de ingresos tributarios para el año 2016 que están contenidas en ese proyecto de presupuesto, porque en la medida que no se alcancen esas, como lo que está sucediendo en este momento, esas metas de recaudación, pues obviamente si hay problemas del lado de los ingresos, se van a reflejar por el lado de los egresos, es decir, por el lado del gasto público. Casos evidentes de necesidad de recursos, creo que los tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces yo creería que este ministerio, así como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, pues que tienen que ver con el gasto social, los temas de seguridad, educación y salud, deben dárseles la prioridad que merecen para enfocar las acciones hacia el desarrollo económico y social del país. Regresando un poco, usted menciona la moral del contribuyente que se vio lastimada, pero ¿puede el contribuyente decidir en determinado momento si pagar o no pagar? ¿Tiene esa flexibilidad? Bueno, los contribuyentes tenemos la obligación de cumplir con la ley, ¿verdad? De pagar los tributos que nos correspondan. Entonces, si bien es cierto lo que ha sucedido, pues como decía al inicio, ha golpeado esa confianza de la ciudadanía en sus autoridades, pues hemos visto cambios positivos, ¿verdad? Ahora tenemos un gobierno de transición que va a ser quienes entreguen, digamos, el próximo mes de enero, y esperaríamos que poco a poco esa confianza de la ciudadanía con sus autoridades se vaya recuperando, porque el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es una herramienta importantísima en términos de política pública. Es a través del presupuesto que se pueden cumplir o no los objetivos de las políticas públicas. Las necesidades económicas y sociales del país son grandes. Yo creería que por el lado del gasto, como le mencionaba anteriormente, el gasto social debe ser prioritario. Temas como el de la seguridad alimentaria y nutricional, hay que fortalecer esas acciones para eliminar la desnutrición crónica. No es posible todavía ver en los medios de comunicación que fallecen niños como consecuencia de la desnutrición, especialmente en el área rural del país, que coincidentemente son las áreas más afectadas por la pobreza. Entonces yo creo que ese presupuesto debe enfocarse en atender esas necesidades sociales, y del lado económico pues también ver el tema de la infraestructura productiva. Diversos estudios han comprobado que en la medida que se haga más inversión en infraestructura productiva, ahí me refiero al tema de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, pues en esa medida se van a tener más posibilidades de crecimiento económico y también de bienestar.
En cuanto a la recaudación, nuevamente han pasado 5 meses desde que se descubre este caso de corrupción, pero ¿ya ha sido suficiente para evaluar si en verdad esos recursos se estaban fugando por otro lado? Es decir, si tenemos una mejora en cuanto a la recaudación en estos 5 meses, licenciado. Bueno, el tema del contrabando y la defraudación aduanera, pues lamentablemente había sido una característica, digamos, a nivel de percepción, al menos del lado de los análisis que se han hecho, y sí se sabía que el tema de las aduanas era un tema al cual debía dársele la importancia debida. Luego de que se conoce este caso, pues ya hay elementos concretos, ¿verdad?, de que eso efectivamente sucedía, y pues la recaudación al mes de julio y agosto, pues a pesar de esto mostraba un crecimiento, podríamos decir, natural, ¿verdad? Sin embargo, todos estos recursos que se dejaron de percibir por la defraudación en este caso, y los que se dejan de percibir también por el lado del contrabando, pues representan un alto costo de oportunidad para las finanzas públicas, porque son montos importantes de dinero que no se reciben y que se necesitan especialmente en los hospitales para la atención de los enfermos, para la compra de medicinas, etcétera, también para el tema de la educación y como le decía, también el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, que yo creo que es un tema que ha cobrado afortunadamente mucha relevancia en el análisis de la problemática nacional, porque hablamos del capital más valioso de la sociedad guatemalteca, que son los niños. ¿Cuáles son las épocas del año o los meses en los cuales se recauda más? ¿Se tiene este dato y se puede saber si todavía viene alguna de esas épocas buenas en lo que Sí, falta del año, digamos, licenciado? se observan en el análisis de la recaudación momentos en los cuales esta se incrementa y obedece a cobros, por ejemplo, hablo del impuesto sobre la renta u otros impuestos que su recaudación, pues, por como indica la ley, pues está fijada. Esos cuando se esperan, digamos, cada 3 meses que un incremento en dicha recaudación, pero así es el comportamiento normal. Hablemos sobre el presupuesto que se está ejecutando en este momento, el 2015. En su momento, ¿ustedes qué análisis hicieron del monto y de cómo estaban los diferentes rubros de inversión y cómo se ha reflejado este año? Okay. El tema del presupuesto a nivel general pues muestra un incremento en términos absolutos de aproximadamente 2.4% de incremento, que no es un incremento, digamos así, que pudiera provocar mayores distorsiones. Sin embargo, al analizar la estructura por el lado del gasto, hacia dónde van a ir esos recursos, veíamos lo que hablábamos hace un momento, el tema de la inversión, la estructura que representa la inversión va a ser menor en relación a la que se presentaba este año o si lo comparamos con años anteriores. En cambio, los pagos por servicio de la deuda pública, si vemos esa estructura, sería mayor en relación a lo que se tiene actualmente. Entonces, creo yo, hablando específicamente del tema de la deuda pública, el punto es manejar la deuda responsablemente. Creo yo que el destino ideal de los préstamos que obtiene el país debiera ser la infraestructura productiva, precisamente la inversión en la infraestructura productiva, y no, por ejemplo, dedicar préstamos al apoyo presupuestario, ¿verdad?, al apoyo del funcionamiento del Estado, porque el funcionamiento del Estado, la fuente más sana de recursos son los impuestos, ¿verdad? Entonces, si analizamos el saldo de la deuda respecto al Producto Interno Bruto PIB, pues tenemos un indicador de alrededor del 25%, un indicador que nos permite compararnos con otros países. No es un indicador crítico atendiendo a los límites que han establecido organismos internacionales financieros, pero si hacemos la relación entre este saldo con los ingresos tributarios y vemos una relación de un 250%, es decir, sí no podemos olvidar la necesidad de incrementar esos ingresos tributarios, pero en la coyuntura creo lo más recomendable es hacer un diagnóstico de cómo se puede llevar a cabo una reingeniería en la Superintendencia de Administración Tributaria, dar muestras claras de mejores acciones para recaudar los impuestos. Después de eso, dar muestras a la población de transparencia en la gestión, pues ya en un mediano plazo se podrá hablar de nuevo del tema de cómo se incrementan esos ingresos tributarios. Hay que recordar también que el tema de los ingresos tributarios ocupó un lugar especial en los acuerdos de paz, especialmente en el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, en donde se estableció una meta de carga tributaria que no se cumplió en el año
que en ese entonces se había indicado, que era el año 2000. Luego se celebró el pacto fiscal en ese año, en donde se llegan acuerdos importantes que tienen que ver con el balance fiscal, el balance entre los ingresos y los egresos, que tienen que ver también con el tema de la transparencia y la calidad del gasto, y se reprograma la meta de alcanzar la carga tributaria de los acuerdos de paz para el año 2002. Sin embargo, estamos en el año 2015 y la meta de recaudación tributaria que se mide a través del indicador de la carga tributaria, pues no llega a ese 13.2% que se había acordado en los acuerdos de paz. Entonces, es más, en el proyecto de presupuesto para el otro año se estima una carga tributaria de 10.4%. Y digamos que el 13.2% establecido en los acuerdos de paz y luego en el pacto fiscal, creería yo que a lo mejor se queda corto para las necesidades que en estos años también el país sigue presentando ahora. Usted habló de endeudamiento, sin embargo en este año prácticamente no fue aprobado por el Congreso ninguno. ¿Cómo analizan esta situación? ¿Cuál es el mensaje? Sí, en el tema del endeudamiento, en el presupuesto vigente, pues tenemos un espacio, obviamente como en otros años, de deuda interna y deuda externa. En la deuda interna hablamos de los bonos, ¿verdad? Los bonos del Tesoro, y la deuda externa de los préstamos. Me parece que hubo, a pesar de que están aprobados en la ley del presupuesto vigente, y faltan algunos procedimientos, pero entendía yo que la mayoría de préstamos, según información a la que tuve acceso, pues ya han sido aprobados para este año. El problema es para el año 2016, para lo cual pues se requerirá de parte de las autoridades el lobby correspondiente en los organismos financieros internacionales para explicar cómo se resolvió la situación de crisis política en el país y seguir gozando de estas ventanillas de crédito, porque tenemos que reconocer que el país cuenta con una estabilidad macroeconómica que ha permitido, digamos, tener acceso a estas fuentes de financiamiento. Gracias, licenciado. Perdón, en este momento vamos a ir a la pausa, pero volvemos de inmediato en este importante e interesante análisis del presupuesto 2016 para Guatemala. Volvemos. Cada minuto nace una noticia. Entérese ahora mismo en TN23. Todo noticias 24 horas. Canal 23 UHF. El turno de los honrados ya llegó. ¡Sí llegó! De la mano construyamos una nueva nación. Guatemala camina de frente por un futuro diferente. Votemos por el cambio. Este 25 de octubre con Jimmy cambiaremos Guatemala. Yo en mi casa votamos Jimmy presidente. FCN Nación. El partido de la banderita. Tus clásicos. Pa' que te quieran, yo ofrezco mi amor porque así soy aquí. Tus recuerdos. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Tus éxitos de hoy. Si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando mami, no pare. Si necesitas reggaetón, dale. Están en 92.9 Radio Disney. La música te hace bien. En TN23 hay un mundo de noticias y nos encargamos de llevarle a su hogar lo más relevante de los eventos nacionales e internacionales. Las acciones de los personajes que mueven y afectan el entorno político y cómo influyen en los guatemaltecos. En directo y en el lugar, porque TN23 es todo noticias las 24 horas. Solicite a su operador de cable local TN23. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis, en este programa, respecto al presupuesto 2016. Un nuevo gobierno a partir del 14 de enero del año entrante, pero ¿cuál serán los fondos con los cuales puede trabajar? Lo estamos conociendo con el licenciado Pedro Miguel Prado de la asociación Así Es.
¿Cómo se ha dado o cómo se ha priorizado el gasto o la inversión durante los últimos años, licenciado, y qué se tiene previsto para el siguiente? Sí, creo que la parte del presupuesto de egresos que ocupa la mayor parte de recursos definitivamente es el gasto en funcionamiento, ¿verdad? El pago de sueldos y salarios. Esto, digamos, es hacia donde más se van los recursos y es en las carteras del área social, educación, salud, seguridad, es en donde se absorbe más este tipo de gasto en recursos humanos y atendemos a esa clasificación económica del gasto. Además, pues existen otro gasto comprometido, ya sea por la Constitución o leyes específicas que debe cumplirse y entonces estamos hablando de más del 88 o 90% del presupuesto de egresos que ya está comprometido y que deja un margen de maniobra para las nuevas autoridades corto, digamos, ¿verdad? Para poder hacer algunos cambios o algunas inversiones específicas. Yo ahí diría que a pesar de estas restricciones o de estos compromisos ya establecidos, ya sea en la Constitución o en leyes específicas, también las nuevas autoridades deben pensar en cómo cambiar las acciones que se llevan a cabo en ese funcionamiento normal del Estado. Por ejemplo, si en una escuela un maestro aplica una técnica didáctica, eso es independiente si aplica otra con que el gasto de funcionamiento no vaya a cambiar. Es decir, hay que ser muy creativo en cómo lograr mejores resultados en esa gestión pública. ¿Cuáles fueron las prioridades, por ejemplo, del gobierno del Partido Patriota y cómo se reflejó en resultados? Sí, bueno, creo que al inicio pues teníamos la percepción de una motivación fuerte a la invitación de inversión extranjera y motivación de inversión nacional. Recuerdo que se organizó al inicio del gobierno un foro en donde vinieron varios inversionistas. Lamentablemente pues no pudo materializarse en grandes proyectos tangibles, ¿verdad? Creo que el tema presupuestario, el tema de la escasez de recursos fue evidente también, lamentablemente, en el tema de la salud pública. Aún en estos días seguimos escuchando de esas necesidades que no se pueden cubrir en el área de los hospitales, por ejemplo. Entonces, el tema social debe seguir siendo una prioridad. Pues reconocer también acciones que se han hecho, creo yo, y eso no es solo de este gobierno, sino de otros gobiernos anteriores, diría yo, tal vez hace unos 10 años, que el tema de la seguridad alimentaria y nutricional ha cobrado mayor relevancia. Por ejemplo, hace 15 años no teníamos una Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hace 10 años, en el 2005, cuando se aprueba la ley, se creó la Secretaría, pues ya existe esa entidad que coordina los esfuerzos para enfrentar el problema y buscar las mejores soluciones desde el lado de la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico y físico a los alimentos, el consumo de los alimentos, el aprovechamiento biológico de los alimentos. Entonces, por ello la necesidad que todas las instancias trabajen en forma coordinada, porque los recursos son escasos y las necesidades muchas. ¿Por qué es tan dramático el caso de los servicios de salud, licenciado? Es decir, ¿los recursos no alcanzaron o fueron mal utilizados? Bueno, creo que siempre un principio económico es la escasez de los recursos, pero si a eso sumamos los problemas de corrupción que se presentaron durante los últimos meses, pues yo creo que eso pues amplió, digamos, esa escasez, ¿verdad? Obviamente a nivel general. Y si no tenemos un buen servicio de salud para la población, pues es difícil pensar en un capital humano fortalecido, que pueda ser capacitado para mejores fuentes de empleo, etcétera. Ahora hay un gobierno de transición de unos 4 meses. ¿Usted cree que le alcanzará, tendrá dinero este nuevo gabinete de gobierno del presidente Alejandro Maldonado para trabajar en este poco tiempo? Creo que, bueno, continúan las medidas de contención del gasto público debido a lo que mencionábamos al inicio, el no poder alcanzar las metas establecidas por la Superintendencia de Administración Tributaria, y la misma Superintendencia no ha podido alcanzar esas metas de recaudación. Creo que la labor importantísima de este gobierno de transición es dar muestras a la sociedad guatemalteca de transparencia y de transparencia y calidad en la gestión pública. Sabemos que en términos financieros pues es un panorama complicado por esa ausencia de recursos, pero digamos que las personas esperan señales muy claras de que se está ordenando la casa.
¿Cómo está planteado el presupuesto 2016? Es decir, por un gobierno que prácticamente ya no existe y que lo tendrán que aprobar diputados también en un momento crítico después de las elecciones. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo podrían ser las negociaciones en el Congreso? Sí, pues el escenario ideal sería tal vez que el Congreso haga pequeños ajustes, digamos, al proyecto de presupuesto que ya tiene en sus manos y en análisis. Porque hay que recordar que el ejercicio de hacer un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, pues no es un trabajo que se haga en un mes, es un trabajo que inicia el primer trimestre de cada año, en donde participan todas las instituciones del Estado, cada una haciendo sus planes operativos, haciendo los vínculos entre el dinero que necesitan y las actividades que van a realizar. Todo ello basándose en las estimaciones macroeconómicas que ha realizado el Banco Central en coordinación con el Ministerio de Finanzas, la Secretaría de Planificación Económica. Es decir, es un trabajo que lleva mucho tiempo el llegar a tener el proyecto de presupuesto. Entonces, repito, el escenario ideal sería pequeños ajustes, revisar bien esas estimaciones de ingresos tributarios para no tener el problema que se está teniendo en la actualidad. El escenario negativo, diríamos, sería que no se apruebe el presupuesto del año 2016 y que continúe vigente el de este año, en donde ahí sí sería un problema porque tendrían que reacomodarse todas las instituciones del Estado a las mismas cifras que están vigentes. El problema que le mencionaba del financiamiento interno, especialmente que en el proyecto del año 2016 se está presentando un espacio mayor que el que se tiene para este año, entonces sí complicaría un poco ese tema, pero tendríamos que ver el resultado final por parte del Congreso de la República. Este que fue planteado, ¿ustedes lo ven como realista, pues confrontado con la cantidad de ingresos que podrían tenerse? Por eso la recomendación de hacer una revisión por el lado de los ingresos tributarios para evitar el ensanchamiento del déficit fiscal debe responder a la realidad, a las capacidades de recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria y no basarse en una sobreestimación que pudiera provocar un ensanchamiento del déficit y que ocurra lo que está sucediendo en este momento de aumentar las medidas de contención del gasto. Por otro lado, creo yo, el tema del gasto social es sumamente importante. No vemos que sea positivo una reducción que se está presentando, aunque mínima, de 2% en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que también presenta una reducción en el proyecto del presupuesto, cuando el tema de salud está muy relacionado con el tema ambiental, digámoslo así, y ambos son de beneficio social las actividades que realizan y no debieran presentar disminución, al menos considerar los mismos montos que tienen este año. En cuanto a la carga tributaria, ¿ASIES sugeriría algo respecto a algún impuesto, modificar, crear otro? Sí, nosotros en ASIES pues hicimos unas propuestas relacionadas con el tema fiscal. Un tema importante es todo lo que está relacionado con las exenciones y exoneraciones, que aunque pues en algunas se requieren un estudio profundo porque están amparadas por la Constitución, otras no, hacer una revisión de este aspecto porque el Estado sí necesita recursos. Habíamos planteado también el tema de la telefonía móvil, ¿verdad? El de la telefonía celular. Vemos ahora que la Corte ha suspendido el tributo por razones eminentemente jurídicas, creo. Pues son lecciones aprendidas, ¿verdad? En el momento que el país pues se vuelva a sentar a analizar el tema de los ingresos tributarios, pues hacer los procedimientos jurídicos como deben hacerse para no tener, digamos, estos retrocesos en esta materia, porque es evidente que el país necesita mejorar la carga tributaria, pero por lo que ha sucedido en estos meses, como hablábamos al inicio, antes la población merece muestras claras de transparencia y calidad en la gestión pública. Gracias. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, licenciado. Sí, recordar que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado pues es la herramienta clave que orienta las políticas públicas y debe focalizarse en esa búsqueda de alcanzar el desarrollo de la mano con la promoción del crecimiento económico,
Aquí hablamos también del apoyo que necesitan también las micro y pequeñas empresas para crecer, para generar fuentes de empleo. Nosotros en ACIES también hemos comprobado a través de estudios empresariales que son las micro y pequeñas empresas las que han tenido más capacidad de crear empleos. Sin embargo, son las que menos capacidad tienen de enfrentar situaciones como la crisis económica internacional del año 2008, en donde obviamente las empresas más grandes tuvieron mayores fortalezas para enfrentar esa problemática. Es decir, a través del presupuesto pues hay una gran responsabilidad por parte del Estado de dibujar ese entorno social y económico para el desarrollo del país. Licenciado Prado. Gracias. Gracias por estar con nosotros y presentarnos este informe a nombre de ACIES. Entonces, análisis muy profundo que se realiza durante todo el año sobre el tema presupuestario y aquí conocido en este programa. Agradezco su sintonía y le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.